estáis? Bueno, espero que genial como todas las semanas y nada, vamos allá, vamos a por otra clasecita más. Nada, como siempre recordar calentar todo el cuerpo antes de empezar la clase, ¿vale? Y hoy vamos a trabajar un poquito de desplazamientos y para eso os voy a explicar un poquito de técnica, ¿vale? Quiero que recordéis de uno de los vídeos anteriores que estuvimos trabajando un poquito de equilibrios, ¿vale? Vamos a trabajar los mismos ejercicios porque nos van a hacer falta, ¿vale? Con lo cual, muy importante nuestra postura corporal, ¿vale? Hombros atrás, sin cerrar escápulas, simplemente hombros atrás, pecho arriba, estoy en mi eje totalmente recta, ¿vale? Recordad que la cadera tiene 3 posiciones, para mantenerla en el eje es la posición 2, si sacamos el culito es la posición 3 y si metemos barriga es la posición 1. Pues nos vamos a ir a la posición 2, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez ya tenemos lo que es la actitud del cuerpo, ¿vale? Esa posición que necesitamos tener para bailar, ¿vale? Vamos a trabajar los equilibrios. Para trabajar los equilibrios, recordad que llevábamos la pierna estirada adelante hasta que ya no puedo más, ¿vale? Hasta que ya tengo que separarla del suelo sí o sí, y cuando ya no puedo más, entonces hago un circulito y vuelvo detrás, delante, circulito, detrás y la otra pierna, lo mismo, delante, circulito, detrás, delante, damos la vuelta, ¿vale? El que vamos a trabajar hoy es el de subimos con la pierna pegada, o sea, el pie, perdón, que me caigo, menuda clase de equilibrio, perdón. El pie, ¿vale? Sube pegadito a la pierna hasta que mi rodilla llega a la altura de la cadera, ¿vale? Y esto es lo que vamos a gastar, ¿vale? Para los desplazamientos. Entonces haremos 1, 2, subo, paso, 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 subo la otra, paso, 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 subo y caigo. 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 ¿Vale? Eso sería uno de los desplazamientos que vamos a gastar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y subo. 1, 2, 3. El pie en punta, nunca en flex, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Entonces subiremos y caigo, subo y caigo, subo y caigo, ¿vale? Vamos a poner un poquito de música y vamos a desplazarlo. Bajo cadera, si, mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Infinito, respiro. Y abajo. Izquierda, derecha. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un círculo. Pues nada, hoy nada, ya, eso. Pero ya hemos trabajado un poquito de desplazamientos infinitos y ahora nos vamos a nuestra core, ¿vale? Recordar hacerla 4 o 5 veces por lo menos y luego estiramos un poquito, bracitos a un lado y al otro, recordar hombro abajo, espalda recta, bien flex, apoyo, vamos al otro lado, bien flex, apoyo, rodillita detrás, la otra, recordar la rodilla detrás de la otra, inspiro, vamos arriba y expiro, espalda recta, abajo por delante, relajo hombros, relajo cuello, digo que no, y ombliguito hacia adentro, subimos espalda redonda, desperezo, suelto a un lado y al otro, como si llevara un bote de tomate en cada mano, y ya tenemos la crescera. Bueno, espero que os sigáis cuidando mucho y un besito muy fuerte.